Elaboración de papeles de trabajos e informes. Cuando hablamos de papeles de trabajos e informes, nos remitimos a la normatividad de la NIA 7, la NIA 8, la NIA 530 y la NIA 700. Esta es la normatividad que regula la elaboración de papeles de trabajos e informes. Objetivo general. El objetivo general es ayudar o facilitar al auditor a garantizarle, ya sea a sus clientes y a terceros, que su trabajo de auditoría en la empresa se realizó de forma adecuada, de acuerdo con las normas establecidas. Ahora tenemos los objetivos específicos. En ello nos facilita la preparación del informe, comprobar y aplicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe. Nos ayuda a proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informes para presentarlo ante los organismos de control del Estado cuando estos lo requieran. Nos ayuda a coordinar y organizar todas las fases del trabajo. Nos ayuda a promover un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados o realizados. Sirve de guía en revisiones siguientes o posteriores y nos permite cumplir con las disposiciones legales aplicadas en el sector privado. Tenemos que hacer referencia, o la norma que la cobija como tal son las NIAs, y en las empresas del sector público es la normatividad que recibe el nombre de MESI. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo no son más que documentos que elabora el auditor, donde plasma la planeación, los procedimientos, y que estos documentos son los que soportan todo el trabajo que hace el auditor dentro de la empresa. Ejemplo de papeles de trabajo son los programas de auditoría, los análisis, los memorandos, las cartas de confirmación, los extractos de los documentos de las compañías. Y esto nos sirve principalmente para proporcionar el soporte. Por decirlo así, es la evidencia física o material probatorio para justificar sustancialmente su trabajo de auditoría en la empresa, donde se basa en ello para emitir un juicio profesional de los hallazgos encontrados dentro de la organización. Para la elaboración de papeles de trabajos e informes se deben tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos, elaborar las cédulas sumarias para cada área, capítulo o programa de trabajo. Utilizar letra legible, redactarse de forma clara y precisa, anotar en cada una de las columnas la información que se va a revisar, y en otra las observaciones efectuadas, anotar la información conforme sea obtenida, respetar el orden en que aparece la información en los documentos fuentes, registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las pruebas realizadas, anotar las marcas que sean necesarias, no pasar las cédulas en limpio salvo casos excepcionales, cruzar la información entre cédulas. Son estos los pasos que se deben de tener en cuenta al momento de elaborar papeles de trabajo. Objetivos de los papeles de trabajo. Los objetivos de los papeles de trabajo es unificar criterios, es decir, unir razones para la elaboración y ordenamiento, consulta del trabajo realizado, y que de la misma manera sirve de soporte o de respaldo para los trabajos realizados durante las auditorías, y permite tener una base para el análisis final para su presentación a las personas interesadas, como son los socios, los propietarios, los supervisores de la empresa.
Normas para la preparación de papeles de trabajos. Cuando hablamos de normas para la preparación de papeles de trabajo, la norma que lo rige, que lo soporta, que lo regula es la NIA 500 y la NIA 700, donde dice que los papeles de trabajo deben ser realizados con anterioridad a la planeación y ajustados a las normas. Deben contener unos índices, unas marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios deben ser completos, exactos, para que se evidencie la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten de forma adecuada los resultados y recomendaciones en la auditoría. Ser pertinente, por lo cual se debe contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Deben ser legibles, estar limpios y ordenados. Los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la claridad del trabajo realizado. Redactarse con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales, estar fichado y firmado por el personal que lo haya preparado. Tipos de archivos o legajos. En los papeles de trabajo se consideran tres tipos de archivos: uno de carácter permanente, uno de carácter general y uno de carácter corriente. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. Archivos permanentes contienen información importante para realizar la auditoría. Es decir, los archivos permanentes no son más que la caracterización de la empresa y procesos que se evalúan en ella. Es decir, la historia de la empresa integrada por las políticas, los procedimientos de presupuesto, la parte de la contabilidad e informe, los estatutos, las memorias, los manuales, la parte contable, presupuestal, la tesorería, la contratación, los almacenes, los procesos misionales que lleva la empresa, son la caracterización de la empresa. Los procesos que se evalúa es la parte donde nos sujetamos para hacer la auditoría, la documentación que encontramos en la empresa en primera instancia y que es necesaria para llevar el proceso de auditoría en la empresa. Archivos corrientes. Los archivos corrientes recogen la información cuya utilidad se relaciona con la auditoría en ejercicio. Es básicamente los documentos que necesito de forma que estén disponibles para yo realizar el trabajo o el auditor realizar el trabajo de auditoría. Son los documentos necesarios que necesito para llevar a cabo un proceso de auditoría. Y estos documentos pueden ser provisiones corrientes de control administrativos, los estados financieros motivados de auditoría, las notas de los estados financieros, las correspondencias corrientes de entradas y salidas, programas de auditorías y otros papeles que respaldan las observaciones, preparación de informe e inclusive borradores de informe. Y los archivos general contiene los papeles acumulados durante todo el desarrollo de la auditoría y que podrán ser utilizados en periodos siguientes o posteriores, y que estos pueden estar conformados por los estados financieros, los planes anuales de trabajo, los programas de auditoría, las hojas de trabajos, los borradores e informe final de cada examen. Recordemos que estos archivos, estos documentos, estos borradores son necesarios durante el desarrollo de la auditoría y se le debe dar toda la importancia y ser debidamente archivado como lo establece la norma.
Partes de los papeles de trabajo. Bueno, tenemos las partes de los papeles de trabajo, son un archivo permanente o expedientes continuos de auditoría. Es un conjunto de documentos y de cédulas que se localizan en uno o varios legajos especiales y sirve de apoyo en auditorías posteriores. Su consulta evita que se dupliquen las transcripciones innecesarias de cédulas. Tenemos los expedientes de papeles de trabajos actuales, que el auditor debe elaborar los papeles de trabajo en el momento en que se realice la revisión, y esto sirve para construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe de auditoría, respaldar el avance del programa de auditoría y el logro de los objetivos de la revisión. Nos permite determinar el grado de eficiencia, de eficacia, economía, efectividad y equilibrio del trabajo realizado. Los papeles de trabajo se clasifican en cédulas. En cédula sumaria, la cédula sumaria contiene los datos en forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas correspondientes en un grupo o de conceptos o cifras homogéneas cuyo análisis se encuentran en otra cédula. Dice que las cédulas analíticas describe un procedimiento de auditoría desarrollado o duplicado sobre ellas partidas de que ha sido releccionadas para su revisión, comprobación en los diversos tipos de auditorías que se practiquen, mostrando la razonabilidad o irregularidad mediante su contenido, así como las marcas y las notas explicativas de auditoría. Las cédulas subanalíticas se elaboran para examinar con mayor detalle algún concepto y para explicar otro procedimiento adicional contenido en una u otra cédula analítica de auditoría. Tenemos la cédula de observación. Solo se debe formular previa autorización del superior jerárquico. En ella se describe con claridad y objetividad las decisiones que se consideren necesarias a seguir en relación con el resultado obtenido de la auditoría, siendo útil al área auditada para mejorar su sistema operativo o de administración. Y por último tenemos la cédula de marco conceptual. Es la cédula que por medio del cual el auditor da a conocer de forma general el objetivo, el alcance, los planes de trabajo, las estrategias y cualquier otro recurso del cual se valdrá para lograr el objetivo deseado. Adicionalmente se deberá prepararse al inicio de la auditoría para cada uno de los auditores que integran el grupo de trabajo de la revisión. Referenciación. La referenciación no es más que un sistema de codificación integrada por letras y números. Por lo general siempre va en la parte superior derecha en mayúscula y en letras grandes, utilizado para organizar o archivar los papeles de trabajo de forma que facilite la identificación y el acceso a los mismos para el propósito de supervisión, revisión, consulta o demostración del papel de trabajo, para identificar los tipos de auditorías en revisión o en ejecución. Marcas de auditoría. Las marcas de auditoría no son más que signos que el auditor anota o apunta en su cédula para señalar o resaltar un hecho o prueba efectuada, describiendo el alcance o significado de las mismas. Cuando se utilizan marcas de auditoría se deben establecer previamente las convenciones. Las convenciones son muy diferentes a las marcas de auditoría.
Bueno, se debe establecer previamente las convenciones para que las personas que vayan a mirar los papeles de trabajo identifiquen a qué se refiere cada marca de auditoría, de acuerdo a las convenciones que se establecieron anticipadamente. Las marcas de auditoría cumplen unos objetivos, entre ellos permite dejar constancia del trabajo realizado, permite facilitar el trabajo y ayudar a que se aprovechen al máximo el espacio de la cédula, los ayuda a agilizar la supervisión, ya que permite de inmediato el trabajo realizado y identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en las auditorías. Como decíamos, que las marcas de auditoría son muy diferentes a las convenciones. Por lo general, las marcas de auditoría van en la parte izquierda y tienen un significado. Informe de auditoría. El informe de auditoría es un documento final que redacta el auditor después de la realización completa de la auditoría, donde señala la situación económica de la empresa y donde muestra su opinión sobre la realidad del ente económico. El informe de auditoría es un documento muy importante para todo el público, ya sea para los accionistas, entidades financieras o empleados, para conocer el estado real de la empresa y ver la salud o radiografía de la empresa y su viabilidad de inversión. Los informes de auditoría poseen una estructura definida. Primero de ellos deben tener un título o identificación, deben tener un encargado de auditoría y destinatario. Poseen una serie de párrafos donde van incluido el párrafo de alcance, donde el auditor describe la amplitud del trabajo realizado en la auditoría. Lleva un párrafo legal o comparativo donde el auditor debe señalar el aspecto que le haya resultado relevante dentro de la auditoría. Lleva un párrafo de salvedades en donde el auditor mostrará si existe algún reparo que señala sobre algún tipo de estado financiero y explicará las causas que lo ha provocado. También existe un párrafo de opinión donde el auditor mostrará su propio juicio sobre las cuentas que está auditando. Existe un párrafo sobre cuestiones donde añade la información sobre determinada circunstancia que haya encontrado y que si es necesaria para completar el informe sobre la auditoría. Y por último, existe un párrafo sobre el informe de gestión, donde el auditor comentará las concordancias del informe de gestión si concuerdan con las cuentas anuales de la empresa, o si por el contrario existe algo que lo hace ser diferente. Y por último, lleva un nombre, la dirección y los datos registrada del auditor, la fecha de la elaboración del informe y firmado por el auditor. Existen unos tipos de informes. Existen 4 tipos de informes. Entre ellos, el primero es de opinión favorable. Esto significa que el auditor está de acuerdo con la presentación de las cuentas anuales y el contenido de los estados financieros en las opiniones más favorables que puedan conseguir de una auditoría. Segundo, informe de auditoría de opinión favorable con salvedades.
también denominado opinión calificada o cualificada. En este caso, el auditor está conforme con las cuentas que ofrece la empresa, pero señala ciertos reparos en algunos aspectos de la empresa. Informe de opinión desfavorable. En este caso, el auditor señala que no está de acuerdo con las cuentas de los estados financieros de la empresa y en su juicio las cuentas no muestran la realidad económica de la empresa. Y por último, el tipo de informe de opinión denegada, que se llama también ostensión de opinión. En este caso, el auditor afirma que no tiene suficientes recursos para ofrecer su valoración sobre las cuentas anuales de la empresa. Oportunidades de mejora. Dice que la oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina bajo criterios objetivos que existen un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto. Las oportunidades de mejora están planteadas desde un punto de vista objetivo que permite ayudar o a mejorar, pero no tienen la obligación de implementarse esa mejora como tal en la empresa, sino la compartes o no compartes los criterios de evaluación del auditor, o si sabes que el costo de mejora es superior al beneficio que vas a recibir. Las oportunidades de mejora se evalúan mediante unos índices y unas actividades a realizar dentro de la empresa. Los indicadores es como un control que permite medir el resultado, desempeño de la gestión de la función de auditoría interna. Son cuantificables, medibles y deben seleccionarse y establecer teniendo en cuenta los objetivos de los que pretenden monitorear. Y las actividades son aquellos actos que se realizan, por ejemplo, analizar los informes de auditoría de todos los departamentos, identificar los problemas con los procedimientos internos, realizar informes basados en las observaciones realizadas, realizar sugerencias para problemas potenciales. Son aquellas actividades que se realizan en pro a identificar las causas o problemas.